Muy buenas tardes, estimados colegas, compañeros y compañeros. Este día nos corresponde al equipo constituido por Darwin López Escobar, Susana Hernández Chicas y su servidor Remberto Mangandí exponer el tema número 6 titulado La Reforma Educativa de 1968. La exposición la hemos organizado en 3 momentos. En un primer momento expondremos la contextualización de la problemática de la reforma, que estará a cargo de su servidor. En un segundo momento, Susana va a exponerles los componentes básicos de la reforma, respondiendo a una pregunta fundamental, que es ¿en qué consistió la reforma educativa de 1968? Para finalizar la exposición con la intervención del maestro Darwin López, quien presentará la posición crítica del equipo respecto a las fuentes que nos han servido de base para la fundamentación de esta exposición. Bien, dicho esto, partimos de que la reforma educativa del 68 se impulsó en el periodo que va de 1968 a 1971 bajo la administración del presidente Fidel Sánchez Hernández, quien tenía como su ministro de Educación a Walter Benecke, un reconocido intelectual de la época. De ahí que popularmente también se le llama a esta reforma educativa como la reforma de Benecke. El contexto en el cual se desarrolla esta reforma lo hemos descrito en 3 grandes dimensiones, en 3 grandes ámbitos. Un primer ámbito o dimensión sociopolítica, una dimensión socioeconómica y una dimensión sociocultural. En el ámbito o dimensión sociopolítica, El Salvador durante ese periodo se caracterizó por la experimentación de un proceso de apertura política muy breve, muy transitorio, que pronto fue cerrado con fenómenos como el de la guerra de las 100 horas con Honduras en 1969 o con los golpes con el fraude electoral también de 1972, que impidió que los partidos de oposición aglutinados en la Unión Nacional Opositora accedieran al control del Ejecutivo por medios electorales y democráticos. El estilo autoritario propio del régimen también se expresó en la manera en que se implementó la reforma, y esto generó reacciones, generó oposición del gremio magisterial, aglutinado fundamentalmente en Andes 21 de junio, quienes desarrollaron huelgas nacionales en 1968 y 1971 respectivamente. En el ámbito internacional, el gobierno de John Frank Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, desplegó para toda América Latina la llamada Alianza para el Progreso, un proyecto que tenía supuestamente la finalidad de promover el desarrollo de los países pobres de América Latina, pero que tenía un componente ideológico político fundamental, y era el de la contención de los movimientos revolucionarios de izquierda que se extendían en ese periodo por casi toda América Latina bajo el influjo del triunfo de la Revolución Cubana de enero de 1959. En el ámbito o en la dimensión socioeconómica, la región se caracterizó por la implementación de un modelo de desarrollo modernizante e industrializante en el marco de un proyecto de integración centroamericana que tenía a la vista, en primer lugar, el mercado común centroamericano. Este proceso se desplegó en lo que ha sido conocido como el modelo de desarrollo hacia adentro o el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. En el ámbito sociocultural, y es aquí donde aparece también la educación, el espíritu de la época, como dicen algunos, estuvo dominado por las ideas desarrollistas y modernizantes propias de ese periodo. En el marco de las tendencias pedagógicas que dominaron América Latina en el periodo que va desde 1960 hasta 1980, la reforma del 68 se adscribe de manera muy apropiada en lo que, por ejemplo, Ricardo Nassif define como las filosofías y metodologías tecnocráticas y modernizantes, con una fuerte carga ideológica de carácter desarrollista, ¿verdad? Lo que vino a reforzar esa concepción de una pedagogía de la dependencia contraria al ideal de la pedagogía de la liberación a la que aspiraban muchos pueblos de América Latina en ese periodo. Esta ideología desarrollista exalta la idea de un Estado
modernizador bajo el supuesto que el desarrollo y el progreso económico va a producir por sí mismo el tránsito de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Esa concepción lineal y mecánica del desarrollo y de la educación era precisamente una de las ideas que dominaba el ambiente sociocultural y el pensamiento educativo de la época. Bajo el argumento de una pretendida tecnificación, racionalización y eficiencia, el desarrollismo promueve la reforma educativa y social a partir de la preparación de recursos humanos para el desarrollo, por la vía de la industrialización. De ahí la importancia también que le da a la planificación de la educación como una herramienta técnica para responder a esa demanda del modelo económico. Esa lógica de la educación, esa concepción de la educación así entendida, la asume como un subsector auxiliar, como un instrumento subordinado a las necesidades y a las demandas sin más del sector productivo. En este caso, la de preparar recursos humanos necesarios que demande el modelo de desarrollo económico. En el ámbito de la educación superior se destaca las reformas que sufrieron los cuerpos de ley y que permitieron a partir de 1965 la creación de universidades privadas en El Salvador, siendo la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, la primera que se instituye en este país. Pues en ese sentido hay que considerar que esa concepción de la educación, esa manera de entender la relación entre educación y desarrollo, no tenía a la persona y no ponía a la persona humana como un objeto, como un fin en sí misma, sino más bien asumía la educación de una perspectiva instrumental, ¿verdad?, para servirle, diríamos, a las demandas del aparato productivo sin más. Autores como Merani son bastante críticos y van mucho más allá al plantear que la intención de las élites gobernantes y por tanto quienes dirigían el sistema educativo del periodo es de formar en todos los niveles hombres eficientes, crear a seres más o menos autómatas, capaces de responder al estímulo de la utilidad, pero muy poco formados para la libertad, muy poco formados para el diálogo, muy poco formados para la transformación de su realidad y su social e individual. En otras palabras, se necesitaba una mano de obra calificada, no cuestionadora, sumisa y muy temerosa de cumplir todo tipo de órdenes que se le fueran dadas. Esta es la posición que permite al equipo considerar de que esa reforma del 68 bien puede ser calificada como una reforma economicista, de carácter tecnocrático y modernizante, y si se quiere también autoritaria, tomando los términos que exponen el doctor Lindo y Eric Chin en uno de sus textos más recientes sobre la reforma del 68. Manuel Luis Escamilla, un connotado escritor y investigador de este proceso, dice de manera literal que la visión que orientó la reforma educativa del 68 es la siguiente, y lo dice, cito literalmente: si para promover la transformación social, económica del país, esto es, si para alcanzar el desarrollo se espera de la educación los recursos adecuados, entonces debe el sistema ser organizado como una empresa productora. De ahí cierro la cita. De ahí la manera de entender la educación también como una empresa. El mismo autor, de manera magistral, resume la doctrina conceptual, de alguna manera, que resumía esa ideología o esa concepción de la reforma en 4 grandes supuestos. El primero es que la educación es una empresa organizada para producir recursos humanos. Segundo, que la educación es el método correcto de transformación social y de desarrollo nacional. Tercero, el supuesto de que la educación es el mejor medio de hacer que los seres humanos tengan nociones claras sobre el mundo físico y el mundo social. Y por último, el supuesto de que la educación es el método técnico para formar la personalidad humana, equilibrando su desarrollo personal y su relación con el medio social. Concluimos diciendo de que la reforma educativa de 1968 fue una reforma basada en la idea de la competitividad, una concepción muy economicista. Segundo, que partía de una concepción neoliberal del Estado, o partió de una concepción neoliberal del Estado. Su objetivo era el del aumento de la productividad económica a partir del mejoramiento de los recursos humanos. La reforma educativa era entonces entendida como la transformación de la educación con vistas a generar recursos humanos altamente calificados y capacitados que permitieran a estos insertarse al mundo laboral de ese proyecto de industrialización y de modernización.
emergente. Y por último, decir de que el aparataje, el andamiaje conceptual que sustentó la narrativa y el discurso pedagógico con el que se justificaba la reforma, incluían conceptos como el de cobertura educativa, la calidad, rapidez, eficiencia, confiabilidad, producción, individuo, competencia, desarrollo e investigación. Esto nos apunta a una concepción meramente tecnocrática de la educación propia del pensamiento pedagógico y educativo hegemónico de la época. A continuación, la compañera Susana Hernández expondrá los contenidos básicos de la reforma del 68. La reforma educativa fue un intento de solucionar las problemáticas educativas que existían, como por ejemplo la cobertura, el analfabetismo, las condiciones socioeconómicas precarias en las que en ese momento el país se encontraba. Para unos autores como Mayo, consideran que las metas de la reforma estuvieron centradas en 12 metas. Estas metas iniciaban con la reorganización del Ministerio de Educación, la recapacitación de los maestros, la revisión del currículum, el desarrollo de nuevas guías para el profesor y los libros de texto, el mejoramiento de la supervisión para proveer consejería en vez de inspección, el desarrollo también de una amplia diversificación de entrenamiento para los grados del 10º al 12º grado, también el remodelamiento extensivo y construcción de escuelas, las famosas escuelas 336, que más adelante hablaremos un poco de eso. También la eliminación de las colegiaturas en los grados de 7º a 9º, que constituía lo que era la secundaria, ¿verdad? La utilización además de dobles turnos para enseñar a más estudiantes, ya que había una sesión única donde se atendían de 7 a 11 de la mañana y de 1:30 a 4 p.m. Era una sesión única donde los estudiantes iban todo el día. Esta con la reforma quedó reemplazada en la mayoría de las escuelas por una sesión matutina de las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía y la otra por la tarde desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. También un sistema nuevo de evaluación para los estudiantes y que se incorporaran cambios en las políticas de calificación y promoción. Una ley además del maestro que estandarizaba el número de horas requeridas dentro del salón de clases para cada maestro y establecía una nueva escala de pagos. Y finalmente, la 12ª meta, la instalación de un sistema nacional de televisión educativa para los grados de 7º a 9º. En el análisis que hace Gilberto Aguilar Avilés, dice que esta implicó 10 componentes fundamentales del sistema educativo. El primero de ellos es el cambio estructural de los estudios generales. Se amplía la educación básica a 9 años, subdividida en 3 ciclos. Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, aún se conserva ese remanente de esa reforma. La expansión de la educación básica como estrategia para erradicar lo que es el analfabetismo. Se promovieron las escuelas rurales y un mejor uso de las escuelas urbanas. También la diversificación y el cambio estructural de la educación media. Esto se materializó en la creación de diversas modalidades vocacionales del bachillerato. Gilberto Aguilar Avilés sostiene que la expansión se dio más bien hacia el área de los servicios, por ejemplo, hostelería, turismo, comercio, salud, y hacia el bachillerato de la productividad agropecuaria, por ejemplo, el bachillerato agrícola, navegación y pesca.
Así como también aclarar un punto muy importante es que el bachillerato industrial ya existía desde 1955. No fue producto de lo que es la reforma del 68. Otro de los componentes muy importantes es la reforma curricular. Esta incluyó los planes, programas de estudio que sufrieron cambios en cuanto a los contenidos, a los objetivos, a las actividades y a las sugerencias metodológicas. Asimismo, otro de los componentes muy importantes fue lo de la televisión educativa, que consistió en la incorporación de la televisión como recurso tecnológico en el nivel de tercer ciclo de educación básica. Catalina Machuca nos reitera que el modelo educativo se modernizó con las llamadas ciencias de la comunicación, ya que introdujo la televisión educativa a los canales 8 y 10 y se dotó a muchos centros educativos del equipo necesario para las teleclases. Entonces, solamente aquellas escuelas que no tenían acceso a la electricidad no fueron dotadas de televisores. Sin embargo, esta innovación no fue aprovechada al máximo porque algunos maestros no fueron capacitados para el uso de estas teleclases. Otro de los componentes también muy importante es la infraestructura escolar. Aquí es donde se crean las escuelas y se construyen las escuelas 336, donde se construían 3 aulas para 3 maestros que atenderían 6 secciones, con la incorporación de el sobresueldo o doble sueldo, que aún se mantiene con una remuneración mínima que no asciende a un salario base, sino a un sobresueldo. También esta infraestructura no se redujo solo a los espacios de las escuelas, sino también a la construcción de espacios de obras de apoyo de educación, como los círculos estudiantiles. También se creó bienestar estudiantil. En los círculos estudiantiles existían una serie de áreas deportivas donde los estudiantes tenían derecho y podían accesar a esos lugares. Este bienestar estudiantil incluía actividades recreativas, becas, construcción de albergues estudiantiles. Su núcleo principal fueron los círculos estudiantiles que se construyeron en San Salvador, en San Miguel, en Santa Ana y en Aguachapán y Sonsonate. El octavo componente que menciona el autor plantea que también se construyó bienestar magisterial, con el propósito de mejorar los servicios de salud y de promoción de la recreación y el arte entre los maestros. Asimismo, se generó una reforma administrativa donde se organizó al Ministerio de Educación en 4 direcciones generales: Administración, Educación, Cultura y Planificación. Producto de estas reformas fueron las direcciones de Patrimonio Cultural, de Patrimonio Natural y Artes. Para algunos autores como Chávez Aguilar, este componente de reforma no contempló ninguna medida sustancial referente a la desconcentración y descentralización de la educación, a excepción de la creación de supervisorías departamentales y de algunos intentos de asignar el mantenimiento de mobiliario a padres de familia o a comunidad. También la fundación de la ciudad normal, que este es uno de los elementos muy importantes de esta reforma educativa. Se fundó la ciudad normal Alberto Maferrer porque el Estado asumió un mayor protagonismo en la formación de los maestros, suprimiendo las 67 escuelas normales existentes hasta en ese momento.
Muchas de ellas eran privadas, pero en esta misma línea de acción se fundó, adscrita a Ciudad Normal, la Escuela de Educación Física. En primer lugar, compartimos la posición de Jorge Huerte de que los análisis de los efectos de la reforma son virtualmente inexistentes, a excepción de los realizados por el Ministerio de Educación. No se tiene una cultura de evaluación de la política pública en El Salvador, ya que la política educativa, en muchos de los casos, y en este momento podríamos decir que la reforma del 68 no es la excepción, las evaluaciones que se han hecho a las diferentes reformas educativas que se han desarrollado en momentos históricos diferentes, valga la redundancia, no han sido sujetas de una evaluación que sea profundamente sustancial como para poder advertir cuáles han sido como los logros o los contrastes o las deficiencias que hayan tenido cada una de estas reformas. Eso imposibilita prácticamente que podamos tener una visión de mayor envergadura sobre los resultados o los logros que se hayan obtenido de la misma. El segundo aspecto que queremos señalar está relacionado a la desconexión entre política educativa y modelo de desarrollo en la práctica. Hacer mención en esta parte de que una cosa era el discurso y otra cosa era lo que realmente sucedía en la práctica. Bajo esa premisa, aquellos aportes a nivel académico que se habían proporcionado con el planteamiento de cada uno de los aspectos que señalaba en su momento Carmen Sorto en su ensayo sobre la evaluación de la reforma educativa, ella señalaba en ese momento de que se había planteado para el logro de esta reforma una especie de puntual de 10 situaciones. La primera de ellas era la transformación de los programas curriculares, el otro era a nivel de metodología y planificación, los programas, etcétera, etcétera. El otro aspecto era la modulación, en donde iba a permitir la reforma que de un grado inferior, donde se diesen cierto nivel de contenidos, le iba a permitir al estudiante pasar a un grado superior, en donde los niveles de conocimiento entrarían a un nivel superior de educativo. Ese mismo docente que tenía la responsabilidad de llevar la tarea educativa en el primer grado, por ejemplo, sería el indicado para llevarlos al segundo, luego al tercero, hasta finalizar su sexto grado. En ese sentido, se garantizaría de que no habría una reprobación del estudiante, sino más bien una continuación de la educación que estaría recibiendo en cada uno de los grados. El otro elemento es el conocimiento personalizado, en donde la promoción sería una promoción orientada para que no hubiesen alumnos reprobados. Otro de los elementos a tomar en cuenta era que se formarían o se fundarían dos escuelas experimentales, una que funcionaría en Santa Ana, que es la Tomás Medina en El Palmar, y la otra que funcionaría en San Salvador, que es la Escuela Experimental Romero Albergue, que funcionaría en San Salvador contiguo al cuartel El Zapote. El otro aporte que fue fundamental es la experiencia que se tendría por parte de los directores de estas escuelas experimentales, que sería utilizada o sería ampliada hacia los otros centros educativos.
El otro elemento era dinamizar el entorno de la enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de la escuela. Entonces, esa dinamización que se generaría por parte de las escuelas experimentales sería tal que permitiría llegar a un nivel superior de conocimientos en las otras escuelas. Y el último elemento que estaría siendo considerado es que los supervisores docentes fueron conocedores y partícipes de la encomienda que se les impartió cuando se les dio una misión y una visión estructural sobre los resultados que se esperaban de la reforma. Entonces, en esa desconexión entre la política y el modelo de desarrollo que se dio en la práctica, se estaba experimentando en esta medida. El otro elemento crítico que nosotros como equipo estamos implementando o visualizando, mejor dicho, en el estudio, son las diferencias y distancias entre el discurso oficial sobre la educación y la reforma educativa. Aquí pues la filosofía, las metas, los objetivos, al momento de contrastarlos con los resultados y la realidad, en la práctica se diría de que había una diferencia sustancial en cada una de ellas. El otro elemento es que la discusión sobre si el propósito de la reforma era crear mano de obra calificada para la industria o si su propósito era más integral, de más largo alcance, formando un nuevo hombre o un nuevo ciudadano. Si la discusión en un primer momento fue la forma de cómo la reforma agraria se integraría al modelo de desarrollo económico con el apoyo que se estaba dando por parte de los Estados Unidos a la Alianza por el Progreso, existía en ese momento una visión sustancial sobre la inserción del modelo de reforma educativa que se estaría implementando y la exigencia que se estaría teniendo con el modelo de desarrollo económico, que era el modelo de desarrollo hacia adentro, en donde la intención básica era insertar mano de obra calificada generada en el proceso educativo a los procesos de industrialización. Sin embargo, al final se podría llegar a contrastar que la demanda de trabajo que existió en su momento no fue acorde a lo que el modelo esperaba. El otro elemento es la relación entre educación y desarrollo. Nuestra crítica a la concepción desarrollista de la educación es una concepción lineal del desarrollo, la educación como clave para avanzar en el progreso social y pasar de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. En ese sentido, fue la visión desarrollista por la exigencia del factor económico la que estaba incidiendo primordialmente más que la incidencia o el aporte sustancial hacia el desarrollo social de la comunidad. Otro de los elementos es el estilo impositivo y autoritario de la política educativa y de la misma reforma del 68, al no tomar en cuenta la participación del gremio magisterial que provocó reacciones opositoras. Prueba de ello fue las huelgas que desarrolló Andes 21 de junio, precisamente porque el modelo fue impartido o fue puesto en marcha desde arriba con una visión desde arriba sin tomar en cuenta a los profesores o los docentes que estarían ejecutando ese trabajo, los que estarían desarrollando esa relación entre el Ministerio de Educación y los gremios docentes prácticamente se perdió, y eso generó precisamente que la visión de la reforma del 68, la reforma educativa, se viese más que todo desde un punto de vista impositivo y autoritario. La crítica de la reforma curricular es bien importante.
Si bien se plantearon reformas modernizantes en materia de contenidos, objetivos y metodologías, en la práctica cotidiana, en el aula, se perpetuaron las prácticas pedagógicas tradicionales. La televisión educativa no se utilizó ni impactó en el sistema educativo como se había previsto. Se hablaba de una tecnologización de la educación. Por último, quisiera señalar dos preguntas esenciales que son de reflexión general para todos nosotros. En primer lugar, ¿a qué concepción de desarrollo respondía la política educativa y la reforma de 1968? Y luego, ¿qué lecciones se pueden sacar de la reforma del 68 para afrontar los desafíos del sistema educativo salvadoreño de cara a los retos del siglo XXI? Los dejamos entonces con esas dos interrogantes para su reflexión.